no son una determinación administrativa, sino de la propia comunidad. Además de que es necesaria una etapa técnica en la que se determine si existe viabilidad para que los proyectos sean efectivamente ejecutados. Adicionalmente, las sesiones de validación de proyectos deben ser públicas y los pueblos y barrios originarios deben tener representación para participar con voz en ellas. Por otro lado, se propone parcialmente fundar el agravio relativo a que la autoridad no indicó el procedimiento en caso de que no se validen los proyectos. Esto es así porque la autoridad responsable omitió establecer plazos ciertos para la presentación de los nuevos proyectos y de la validación correspondiente. Por otra parte, se propone fundar el agravio relativo a que existe una vulneración al principio de igualdad en principio de los pueblos y barrios originarios. Lo anterior, porque a diferencia de la ciudadanía en general a quien se les permite la designación de un comité de ejecución, en la convocatoria reclamada no se permite esta posibilidad a los pueblos y barrios originarios. Por ello, se considera que, para no afectar su derecho a la autonomía y al principio de igualdad, los pueblos y barrios deben tener el derecho a elegir un comité de ejecución con las mismas atribuciones y obligaciones de acuerdo con la ley de participación y demás normativa aplicable, si así lo deciden. Por lo anterior, se propone modificar el acuerdo de convocatoria impugnadas para los efectos precisados en el proyecto de sentencia. Clases magistrados, será la cuenta. Bueno, entonces, nada más para hacer una recapitulación, algunos pueblos, bueno, más bien 12 autoridades tradicionales de los 14 pueblos de Xochimilco ingresamos un juicio en contra de la convocatoria del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que estaba convocando a los 48 pueblos originarios a participar en el presupuesto participativo 2022. Voy a ahorita compartirles mi pantalla nuevamente para poner la convocatoria del Instituto Electoral. Aquí está. Entonces, en esta convocatoria del Instituto Electoral, dirigida a los 48 pueblos, estaba poniendo algunas disposiciones para la forma de ejercer el presupuesto participativo en estos pueblos de Milpalta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Coajimalpa y la Magdalena Contreras, ¿no? Entonces, esa convocatoria tenía dos problemas principalmente. El primero es que no estaba estableciendo un proceso de consulta propiamente dentro de la etapa de dictaminación del presupuesto participativo. Hay que recordar que los pueblos y las colonias hacen un proyecto de presupuesto y luego ese proyecto, los distintos proyectos que van a ser sometidos a votación son validados por un comité técnico en el cual forma parte la alcaldía de Xochimilco y un grupo de expertos. Aquí el problema en este caso es que esta convocatoria del Instituto Electoral le estaba dando la facultad a la alcaldía de palomear cuáles proyectos pasaban y cuáles no, sin que hubiera propiamente un proceso de consulta con los pueblos. Hay que recordar que el derecho reconocido a los pueblos y barrios originarios es ser consultado, es decir, un procedimiento que tenga por objetivo llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento de los pueblos. Y en este caso esa parte no existía, ¿no? Entonces nosotros impugnamos eso. Y también le dijimos al Tribunal Electoral que esta convocatoria era discriminatoria porque le estaba dando a la alcaldía la facultad de ejercer el presupuesto participativo. Y en las colonias existe el derecho de que pueden formar un comité de ejecución de acuerdo a la ley de participación ciudadana. Voy a abrir la ley ahorita. Y ese comité de ejecución, pues básicamente tiene la facultad de recibir de forma directa los recursos, ¿no? Aquí está en la ley de participación ciudadana, ¿no? Ahorita se los voy a poner el artículo. Aquí está, dice:
Se nombra un comité de ejecución y ese comité de ejecución está obligado a dar seguimiento al proyecto de presupuesto participativo de manera oportuna, etc., ¿no? Y luego dice, el recurso financiero del presupuesto participativo tendrá que ser entregado a los comités de ejecución por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo con el calendario que la Secretaría establezca. El ejercicio del presupuesto participativo estará sujeto a disposiciones establecidas en la guía operativa para que estos efectos determinen la Secretaría de Administración y Finanzas, ¿no? Entonces, es una entrega del presupuesto directo que bueno, estoy entendiendo, de acuerdo a la práctica, que muchas colonias están decidiendo no aplicarlo, ¿no? Realmente este tema de ejercer el presupuesto directo es algo que ya estaba pasando con los programas de mejoramiento barrial. También se hacía un comité y a ese comité se le entregaba el recurso directamente, ¿no? Para su ejecución. En este caso, es la Ley de Participación Ciudadana vigente del 2019 siguió un camino similar. Entonces, lo que nosotros le dijimos al Tribunal Electoral es que las colonias tenían la posibilidad de escoger, ejercer el presupuesto directo y los pueblos no. Entonces, el día de hoy, el Tribunal Electoral dio una resolución en dos sentidos. Por una parte, voy a dejar de compartir mi pantalla. Por una parte, nos dio la razón parcialmente en el tema de que la alcaldía no puede palomear arbitrariamente los proyectos, y lo que dijo es lo que escucharon, ¿no? Que tiene que darse un proceso en el cual se escuche la voz de los pueblos y en donde se dio un plazo cierto para que la alcaldía diga si son viables o no los proyectos que se establezcan. Esa parte yo no la comparto porque todavía no nos está dando la razón en el ejercicio del derecho a la consulta, ¿no? Todavía las alcaldías están teniendo mucho poder en decidir cuáles proyectos pasan y cuáles no. Entonces, eso en particular, pues habría que volverlo a impugnar ahora ante la Sala Regional del Poder Judicial Federal Electoral. Y entonces habría que impugnarlo esta parte para los 48 pueblos. Y la otra parte que creo que está bien en general es lo que mencionaron también en el video, que es lo que se ganó, que es la posibilidad de que los pueblos ejerzan el presupuesto participativo de manera directa. Que a la Secretaría de Administración y Finanzas les dé el recurso. Me imagino que no hay, la ley no es más específica en esto, me imagino que en su momento se tendrá que hacer un convenio, llegar a algún acuerdo. Hay que recordar que los pueblos son sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En ese sentido tienen derecho a tener un RFC, por ejemplo, que es algo que el INPI ha estado haciendo en algunos pueblos para el ejercicio directo del presupuesto. Entonces, pues es algo que habría que ir dándole seguimiento a eso para dar cumplimiento a esta noción de que los pueblos son un orden de gobierno, ¿no? Y tienen personalidad jurídica y patrimonio propio. Entonces, para recapitular, hay que impugnar nuevamente la parte de la validación de los proyectos de presupuesto participativo para que se gane un verdadero ejercicio de autodeterminación o derecho a la consulta. Y hay que dar seguimiento. A lo mejor allí ya podríamos impugnar nuevamente, señalando que todavía no son claras las reglas para el ejercicio del presupuesto directo y ver cómo logramos que exista mayor claridad de cómo se van a otorgar los recursos en caso de que los pueblos así lo decidan, ¿no? O sea, porque también puede ser que los pueblos digan, no, es mucha responsabilidad recibir el presupuesto, y entonces podrían escoger otro mecanismo. Así que el mecanismo alternativo, pues sería que la alcaldía lo ejerza, que es como ha pasado hasta el momento, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento con los 48 pueblos. Hay que recordar que todavía la regla es que la autoridad tradicional de cada comunidad es quien decide el ejercicio de esos recursos, pero es la autoridad tradicional representativa, ¿no? También,
y eso es algo que tiene que ver con su sistema normativo interno, o sea, y es algo que he estado sugiriendo aquí para Xochimilco, que es que se hagan sus respectivas asambleas en las cuales ustedes establezcan algo así como un reglamento interno del ejercicio del presupuesto participativo, para que ahí quede claro quién va a ser la autoridad que va a estar encargada del ejercicio, de la vigilancia y de todo el procedimiento para el presupuesto participativo, eh, pues los plazos, las fechas, todo. O sea, que ustedes mismos hagan una asamblea comunitaria con esos efectos, que les dé, que pueda dar un poco más de certeza, ¿no? A algunos problemas que se han suscitado para el presupuesto participativo 2020-2021 para los 48 pueblos, ¿no? Los problemas pues han tenido que ver con que hay diversidad de autoridades tradicionales, entonces como la alcaldía o el instituto terminan reconociendo algunas que no son, al final la alcaldía decide, ¿no? A quién le otorga el recurso. También unilateralmente, entonces eso se soluciona o se puede solucionar eh, con la asamblea comunitaria, en la que se decida eso, ¿no? Creo que la intención o lo ideal es que pues sea la asamblea quien le pueda dar seguimiento y la autoridad tradicional representativa, porque una cosa son las autoridades tradicionales que cumplen funciones comunitarias, religiosas en los pueblos, y otra cosa es la autoridad tradicional representativa, que es prácticamente la representación política de los pueblos, de cada pueblo, ¿no? Y bueno, en Tláhuac, en Milpalta, a veces eso está un poco más claro, son los coordinadores territoriales, cuando son legítimos, o en Xochimilco, que ya no tenemos coordinadores y que ahora se está buscando que haya consejos autónomos de gobierno y ya hay uno, pues ese Consejo Autónomo de Gobierno de Tlaxcaltemalco pues es la autoridad tradicional representativa, ¿no? La autoridad política, y entonces esa es la autoridad que se entiende, es la que da seguimiento a este tipo de temas. Pero si no existe, pues claramente la asamblea como máximo órgano de decisión es quien debe dar seguimiento a esto, ¿no? Eso respecto a los 48 pueblos. Ahora, respecto al resto de pueblos, pues recuerdo que la razón por la cual, hay dos razones por las cuales solo hay 48 pueblos que están en este esquema, ¿no? La primera es la alcaldía Xochimilco, que fue quien nosotros habíamos ganado un juicio en 2020, que decía que el presupuesto participativo y las copacos, todo eso se tenía que consultar con todos los pueblos. La alcaldía impugnó, la alcaldía de Xochimilco, y pues eso llevó a que el Instituto Electoral cabildeara con los magistrados de la Sala Superior para decirles que ellos solo tienen el marco geográfico de Oye, muy 48. poco, Alejandro. A ver, pues sí, sigo. Me voy a intentar acercar un poco más. Yo se oigo bien. Gracias, Elvia. Bueno, Bien. ya me acerqué un poco más. Entonces, les decía esto de por qué solo hay 48, y la otra es que el Instituto Electoral, a través de sus consejeros, uno en particular, el consejero Bernardino, fue el que, Bernardino, no me acuerdo bien, fue el que se señaló, cabildeó, y les dijo a los magistrados que ellos solo tenían el marco geográfico de 48 pueblos, ¿no? Pero bueno, como quiera, nosotros seguimos peleando judicialmente y lo que logramos es una sentencia que es la 150-2021 de la Sala Regional Ciudad de México, en la cual se establece que para el año 2023, que es la renovación de los copacos, ya tiene que estar el marco geográfico electoral y ya cada pueblo que no quedó en este esquema puede escoger si quiere su copaco o si tiene su autoridad representativa y la forma de ejercer su presupuesto participativo. Para eso se supone que la CEPI tiene que hacer el registro de los pueblos también. Eh, y, y de acuerdo al cumplimiento de esta sentencia, porque pues, la CEPI es quien no ha hecho nada para esta sentencia, se supone que en febrero
tienen que rendir un informe al tribunal porque ya tienen que empezar el proceso para hacer el marco geográfico de todos los demás pueblos. Entonces estamos en eso. Entonces para los 48, para los que no son de los 48, la estrategia legal que se puede seguir es presentar un escrito al Instituto Electoral de la Ciudad de México señalando que esta convocatoria es discriminatoria por no incluirlos a todos los demás. Ahí puede ser un escrito libre o lo podemos presentar en tanto organización, digo aquí, pues les comento, ¿no? Yo estoy como abogado de la Coordinación de Pueblo de Xochimilco, pero también de esta organización más amplia que es el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac. Entonces, desde ahí, desde el Frente, quizás se podía impulsar un escrito en el cual básicamente se diga que esta convocatoria es discriminatoria y que se solicita que los efectos de esta convocatoria, pero ya modificados por la sentencia del día de hoy, sean aplicables a los demás pueblos, ¿no? Ahí si alguien quiere hacer algún borrador o algo estaría bien, y presentarlo en el instituto y ver cómo se avanza para el resto de pueblos y barrios, ¿no? Entonces, eso es en general la información. Entonces, ahorita la sugerencia para cada pueblo es que hagan sus asambleas, definan el presupuesto, que digamos que el proceso legal, o sea, nosotros vamos a impugnar el tema de la falta de consulta, lo que les comentaba hace unos momentos ante la Sala Regional Federal, ¿no? Pero como quiera, ustedes ya vayan haciendo sus asambleas, definan su presupuesto, porque como quiera, tiene que, hasta el momento lo que no hemos podido quitar es que hay un órgano dictaminador que defina la viabilidad técnica, jurídica de los proyectos, ¿no? Porque eso es algo que aplica para pueblos, barrios y colonias, y es algo que está en la ley de participación ciudadana, ¿no? O sea, no es es algo que muy difícilmente vamos a quitar, la posibilidad de un órgano dictaminador, pero sí podemos lograr que ese órgano dictaminador no decida por sí mismo, sino decida en común acuerdo con los pueblos y bajo ciertos criterios razonables, ¿no? O sea, por ejemplo, un órgano dictaminador podría decir que no es viable un proyecto porque se quiere ejecutar en propiedad privada, por ejemplo, ¿no? O sea, que quieran hacer unos juegos y sea la propiedad de un vecino, bueno, digamos que eso podría ser razonable y el órgano dictaminador podría decir no es viable este proyecto porque no está en propiedad pública, ¿no? O comunitaria. Pero si fuera otro caso, pues en ese sentido, para eso sirve el derecho a la consulta, en su caso, ¿no? Y para eso se tiene que respetar la libre determinación de los pueblos y la autonomía de sus asambleas. Entonces, es eso, ustedes sigan su proceso. Sigan su proceso y realicen sus asambleas y hay que meter en la impugnación para ganar horas y todo, a más tardar, que tenemos 4 días, entonces si mañana les notifican, tendríamos hasta el jueves de la siguiente semana para ingresar estas demandas en la sala regional. Y ya ganar definitivamente, ¿no? Pero por mientras, hacer sus asambleas, decidir sus proyectos, votar el ganador, presentar ante la alcaldía para que con el comité dictaminador dé una respuesta y esperando que cuando eso suceda ya hayamos ganado la otra sentencia y pues ya se haga el proceso de consulta y se decida el presupuesto que cada comunidad decida, ¿no? Digo, ahí salen un montón, ya saldrían un montón de casos muy particulares, ¿no? De que puede ser que la alcaldía diga que sí, pero con ciertas condicionantes o que no, etcétera. Y pues ahí hay que movilizar ya sea las fuerzas sociales de cada pueblo o en su caso los procedimientos legales en caso de que alguna alcaldía de plano siga de terca con que no quiera aceptar un proyecto, ¿no? Y ahí pues sí les sugeriría acudir a la Defensoría de Oficio del Tribunal Electoral
tanto de la Ciudad de México como el federal, porque pues lo que nosotros hacemos es juicios que vayan a la generalidad, ¿no? Ya para caso pueblo particular, pues ya no nos da la vida para atender cada caso en concreto, ¿no? Y bueno, sería eso. Ahora sí dejo la palabra para quienes tengan preguntas sobre este proceso. Pues adelante, está Arturo y luego Gil. Gracias, Alejandro. Buenas noches a todas y todos. ¿Tendrías algún prontuario, algunos puntos claves que necesitamos cubrir en el momento de realizar una asamblea para que ésta tenga la legalidad del caso? El número de personas, Claro, sí. hay que registrarla ante alguien, debe de haber alguna persona, alguna autoridad que dé fe. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para que la asamblea del pueblo proceda legalmente y pueda hacerse lo que nos estás comentando? Gracias. Bueno, si quieren, voy contestando pregunta por pregunta, ¿no? Creo que es más fácil, no se me va la idea. Y a lo mejor eso responde la pregunta que tenga otra persona, ¿no? Sí, respecto a la asamblea, pues miren, pues realmente pues, la forma y el método y todo, pues tiene que ver con su sistema normativo interno, ¿no? O sea, la forma en la que comúnmente se hacen las asambleas. Solamente la recomendación aquí es que como hay fuerzas adversas a los pueblos en cada pueblo, o partidos políticos, operadores de las alcaldías o del gobierno, ellos pueden intentar impugnar la validez de una asamblea, ¿no? Y para evitar eso, la recomendación es que ustedes puedan documentar todo, o sea, que convoquen con tiempo de anticipación, una semana por lo menos, que peguen las convocatorias a esta asamblea en los puntos de mayor afluencia, pero cuando la peguen, tomen un video o una fotografía diciendo, pues, es tal fecha y estamos pegando estos carteles aquí, ¿no? Si hay la oportunidad de que alguna autoridad tradicional, aun cuando sea no la representativa, pero que sea pues de las mayordomías o demás, que pueda firmar esta convocatoria, o que pueda parecer como que está convocando, pues eso pues refuerza un poco, ¿no? Entonces documentar todo y documentar la asamblea misma, ¿no? Ah, bueno, y en esta convocatoria de la asamblea, pues sí es muy importante que ustedes pongan para qué es la asamblea, ¿no? Es una asamblea para decidir aspectos sobre el presupuesto participativo 2022. Bueno, ya con eso. Y ya al momento de la asamblea, hacer el acta de asamblea, grabar toda la asamblea y ahí tomar los acuerdos, ¿no? Y si el acta de asamblea lo firman los vecinos, pero además la firman autoridades tradicionales de la comunidad, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, eso es básicamente ya número de personas, todo eso, pues no importa, o sea, se, pueden ser 10, 15, 20, 100, no importa, ¿no? Digamos, los detalles más así específicos de forma, pues no son tan relevantes porque es la libre determinación de cada comunidad, ¿no? Y a lo mejor hay comunidades que no están pues todavía tan sólidas en su organización asamblearia, pero bueno, realmente pues la intención de estos juicios, que es mi postura, estos son, le llamo litigio para la participación popular, o a la organización popular, es aprovechar estos procesos para rearticular procesos organizativos en las comunidades, ¿no? Entonces, pues poco a poco deberá hacerse costumbre, no estar haciendo asambleas y demás. Eso sería. Muchas gracias, Alejandro, muy amable. Sí, Gil. Sí, buenas noches a todos. Un poco recapitulando lo que acabas de decir, Alejandro, el juicio o la sentencia, mejor dicho, que ahorita nos estás platicando, solamente incluye a los 48 pueblos que tradicionalmente tienen su marco geográfico y que están reconocidos por el Instituto Electoral. La cuestión es de que pues, la COPAC no está dentro de eso, pero sí tenemos un juicio ganado que, como bien dices, es el 150 y que
a partir de 2023 vamos a poder tener